A la hora de comprar cualquier artículo de cierto valor, me encanta investigar sobre la historia de ese producto o marca, ya sea un buen vino, una prenda de ropa o un reloj. Cuando hablamos de relojes siempre nos viene a la mente Suiza, y es que cualquier persona, por desconocedora que sea de la materia, te diría que si quieres adquirir un reloj para toda la vida, que compres uno suizo. En definitiva, todos sabemos que tienen un prestigio incomparable, así que hoy he recopilado datos interesantes que me gustaría conocer antes de comprar un reloj suizo o si ya tengo uno. El reloj suizo es sinónimo de calidad, elegancia y lujo, características que lo han convertido en referencia mundial. Tanto es así que sus relojes acaparan el 95% de las ventas mundiales de relojes de lujo. Para que nos entendamos, son relojes de más de 1000 euros. ¿Pero qué es un reloj suizo? ¿Es simplemente un reloj que se ha fabricado en el país helvético? Y ya. El famoso Swissmade es una etiqueta que a priori reconoce el origen del reloj. Es decir, es como el equivalente en relojería a la denominación de origen que encontramos en los vinos. Si un reloj tiene grabado el Swissmade, significa que cumple unos requisitos mínimos de calidad y ensamblaje. Se basa en criterios definidos por una normativa federal que establece las condiciones mínimas que se deben de cumplir, y estas condiciones se han ido modificando con el tiempo. A día de hoy, los requisitos para obtener la certificación Swissmade son los siguientes. Primero de todo, el movimiento del reloj tiene que ser suizo. ¿Esto qué significa? Que el movimiento ha sido ensamblado e inspeccionado dentro del país. Que mínimo el 60% de los costes de producción proceden de Suiza, aquí también incluiríamos inversiones en I+D, y mínimo el 50% del valor de todos los componentes han sido fabricados dentro del país, excluyendo aquí el coste de ensamblaje. Esto en cuanto al movimiento, pero el reloj como producto final también tiene que pasar por las inspecciones finales en Suiza, y mínimo el 60% de los costes de producción de todo el reloj tienen que proceder de Suiza. Así que ahora ya sabes que cuando veas el Swissmade en un reloj es garantía de calidad y de precisión, pero bueno, de Swissmade la mitad, porque la otra mitad pues puede venir de cualquier lado, ya sea pues la correa, la caja o el cristal. Pero bueno, luego más importante es el corazón del reloj, que es el movimiento. Y eso sí que es garantía segura. Como en cualquier industria, uno tiene que adaptarse rápidamente a los cambios que vienen, o si no, tarde o temprano acabas desapareciendo del mercado. En 2015, con la llegada masiva de los smartwatches, los suizos se vieron un poco amenazados, porque no podían competir en ese sector, en el sector fitness, salud. Hubo el debate de modificar la normativa del sello Swissmade para contemplar estos relojes, y así lo hicieron en 2017. A mí en lo personal nunca me han llamado la atención los smartwatches. Pienso que para llevar eso pues ya tienes el smartphone en los bolsillos. Pero bueno, supongo que para deportistas y demás sí que cumple una función. Pero el mercado habla. ¿Y cómo os quedáis si os digo que el reloj más vendido cada año desde hace unos cuantos no es ninguno suizo? No es un Rolex. Es el Apple Watch. Ya en 2017, Tim Cook, el CEO de Apple, anunció que las ventas de su reloj superaron a las de Rolex. Pero es que en 2019 ya superaron las ventas de toda la industria relojera de Suiza. Se vendieron 31 millones de Apple Watch ese año, creciendo un 36% respecto al anterior. Y toda la industria suiza ese año vendió 21,1 millones de relojes. En 2022 fueron unos 16 millones de relojes suizos exportados del país, pero de Apple Watch fueron 90 millones de unidades vendidas. Es el rey en unidades y en ingresos seguramente. Hace poquito, en abril de 2023, Morgan Stanley presentó su reporte anual de la industria relojera suiza, y aun habiendo escuchado estas cifras impresionantes, hemos podido ver que por primera vez en unos 4 años las ventas de todos los smartwatches, incluyendo el Apple Watch, se han empezado a estancar y consideran que ya no representan una amenaza significativa para el segmento más caro de la industria relojera suiza. Esto se debe a que cada vez más la industria relojera suiza se está reorientando más significativamente hacia la gama alta y reduce las unidades producidas y aumentan los precios. Que sí, que es verdad que los costes de producción han aumentado, pero créanme que ese no es el motivo principal de hacer subir los precios. Este último año, en cuanto a la cantidad de relojes exportados de Suiza, las cifras totales suben prácticamente a cero, incluso considerando el casi 1 millón de unidades producidas del Moon Swatch, el reloj más vendido del año que ha ayudado a impulsar al grupo Swatch. Rolex, como siempre, es la excepción, y en 2022 produció 150.000 relojes más que el año anterior. Pero si hacemos zoom out y vemos desde el año 2000, podemos observar que las unidades producidas han caído más del 50%. Otros datos y curiosidades que quiero mencionar, empezando que anualmente se producen más del doble de unidades de relojes suizos falsos que de verdaderos. Se calculan que se producen unos 40 millones de relojes falsos, y la industria relojera suiza calcula que pierde unos 2 billones de francos suizos por culpa de esto. Otro dato importante es que hay unas 350 marcas bajo el sello de Swissmade. Pero ¿cuáles son las que acaparan los rankings? El año pasado el top 10 por facturación
fue el siguiente. En el número 1 encontramos a Rolex, como siempre, que es el rey y está en otra galaxia comparado con los otros. En segundo lugar encontramos a Cartier, en tercero Omega, en cuarto lugar encontramos a AP, que es importante mencionar que el 90% de sus ventas provienen del famoso Royal Oak. El quinto lugar tenemos a Patek Philippe, el sexto Richard Mille, que, ojo, fijaos en las unidades vendidas, muy pocas comparadas con otras marcas, eso ya te dice el precio medio de sus modelos. El séptimo lugar tenemos a Longines, el octavo a IWC, el noveno Breitling y para cerrar el top tenemos a Vacheron Constantin. Fijaros como top 10 acumula el 67,7% de la cuota del mercado y hay tres grupos principales que son los que acaparan el 50% de las ventas totales. En número 1 tenemos el grupo Swatch, número 2 tenemos el grupo Richemont y número 3 tenemos el grupo LVMH. ¿Vale? De estos grupos ya haré otro vídeo porque da para un vídeo aparte. Y bueno, hay otros pequeños grupos más secundarios como puede ser el grupo Citizen, pero las demás marcas relevantes son marcas independientes. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado estos datos, curiosidades y demás. Suscribiros si os gusta el mundo de los relojes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!